buenos días chicos, vamos a iniciar nuestra clase de historia con el segundo tema que se incluirá en nuestro examen bimestral. Este segundo tema es conocido con el nombre del Oncenio de Leguía. Aquí hablaremos sobre el gobierno del señor Augusto Bernardino Leguía, quien gobernó 11 años nuestro Perú. Por eso le llamaron a su gobierno el Oncenio de Leguía, por los 11 años de gobierno. Empezaremos entonces. Antes de comenzar nuestra explicación, vamos a recordar en qué tiempos gobernaron los presidentes militares nuestro país. Comenzamos entonces. Una vez iniciada la vida republicana en nuestro Perú, se inicia el gobierno de los primeros presidentes, y estos primeros presidentes fueron militares, por ello el nombre, primer militarismo. Del año 1827 al año 1871, se inicia el primer militarismo. Al año 1884 a 1895 comienza el segundo militarismo, el segundo gobierno de un grupo de militares. Del año 1930 a 1939 comienza nuevamente el tercer militarismo. Los militares vuelven a asumir el cargo de gobierno en nuestro país. Vamos a explicar algunos hechos que se dieron y ocurrieron entre el primer militarismo y el segundo militarismo. Vamos a empezar. El primer militarismo termina en el año 1871. Al año siguiente llega al poder Manuel Pardo y Lavalle, quien había formado el primer partido civil. Él va a ser el primer presidente civil de nuestra época republicana, que gobierna el año 1872 al año 1876. Cuando acaba su gobierno, el Perú entra en conflicto con Chile y se produce la Guerra del Pacífico, hasta el año en que termina con la firma del Tratado de Ancón en 1883. Al año siguiente, en 1884, comienza el segundo militarismo y culmina en 1895. En el año 1895, que es año en que termina el segundo militarismo, nuevamente nace ahora el segundo civilismo, que se extiende hasta el año 1919. Presidentes civiles durante el segundo civilismo: Pierola, López de Romaña, Candamo, Pardo, de Leguía, Augusto Bernardino Leguía, que dicho sea de paso, cuando él asume el gobierno, tiene que afrontar muchos problemas limítrofes. El Perú tenía problemas limítrofes con Ecuador, Colombia, Brasil. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego viene al poder Guillermo Billinghurst, Óscar Benavides, José Pardo y Barreda, su segundo gobierno, y llega al poder nuevamente Augusto B. Leguía. Muy bien. En el año 1919, 1920, hasta el año 1930, que es el año en que acaba el gobierno de Augusto B. Leguía. Y se inicia el tercer militarismo. En adelante, del 1930, ya tenemos gobiernos de presidentes variados, ¿no? Militares, civiles, hasta la actualidad. Muy bien. Vamos a apreciar en una línea de tiempo. Observemos una línea de tiempo. En esta línea de tiempo hemos colocado los hechos que ocurrieron, o el hecho que ocurrió a fines del siglo XIX y los hechos que ocurrieron durante el siglo XX. A fines del siglo XIX, el segundo militarismo estaba culminando. Y durante el siglo XX se dan dos etapas: la República Aristocrática y el Oncenio de Leguía. Aquí tenemos las fechas. Vamos a explicar brevemente lo que fue la República Aristocrática, la primera etapa del siglo XX. Estuvo gobernado por los ricos de la época. ¿Y quiénes eran los ricos de la época? Los oligarcas y los gamonales. ¿Por qué se les llamaba oligarcas? Porque ellos eran ricos de la costa, eran dueños de las haciendas de azúcar y algodón en la costa. Y los gamonales eran los ricos de la sierra, dueños de las haciendas de algodón, de lana. Ellos eran los ricos de la República Aristocrática. Ellos eran los que tenían el poder
durante esta república. Ellos eran los únicos que gobernaban. ¿Cómo era la economía peruana? La economía peruana tenía fuertes ingresos debido a la exportación de materias primas o recursos naturales. Nuestro país tenía, recuerda, recursos naturales en la costa, azúcar, algodón, en la sierra lana, en la sierra sur lana, en la parte norte petróleo y en la selva caucho, sierra central cobre. Por lo tanto, el Perú exportaba materia prima y producto de la exportación había fuertes ingresos económicos. Pero ¿quiénes se enriquecían? Solamente los miembros de la República Aristocrática, los oligarcas, los gamonales, los ricos de la época, ya que ellos eran dueños de las haciendas de la costa y haciendas de la sierra. Por lo tanto, todo el ingreso económico era a favor de los ricos de la época. Durante la República Aristocrática había exclusión, mucha exclusión. ¿Hacia qué grupo social? Hacia los indígenas y los obreros. Los indígenas fueron la clase más importante durante la República Aristocrática. ¿Por qué más importante? Porque fueron la mayor población que había durante la República Aristocrática. Ellos eran la mayor población. El Perú tenía 2 mil millones de habitantes y las terceras cuartas partes las ocupaba la población indígena. Pero a pesar de ser una mayoría de población, ellos no tenían derechos políticos, no tenían derecho al voto, no podían votar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora hablemos del oncenio de Leguía, pero antes de ello vamos a observar y recordar qué pasaba en el mundo paralelo a lo que pasaba en nuestro país, en el Perú. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba? Vamos a empezar. Una línea de tiempo, República Aristocrática, el oncenio de Leguía. Siglo XX, las dos etapas del siglo XX. Muy bien. En el Perú, en pleno siglo XX, se estaba gestando, se estaba iniciando la primera etapa, la República Aristocrática. Ya sabemos que es la república de los ricos de la época. Y en la segunda etapa nacía el nuevo gobierno de Leguía, con el nombre del oncenio de Leguía. Eso pasaba en el Perú. ¿Qué pasaba en el siglo XX en el mundo? Durante la República Aristocrática en el Perú, en el mundo se iniciaba la Primera Guerra Mundial. Finaliza la República Aristocrática y finaliza la Primera Guerra Mundial. Llega el oncenio de Leguía y con ello también en el mundo Estados Unidos surge como potencia. Nace un nuevo país comunista, socialista, la URSS. Y asimismo también en el año 1929 sucede el famoso crack de 1929. Este crack de 1929 también es conocido con el nombre de Jueves Negro. ¿Por qué? Porque es una fecha, un hecho por la cual la economía mundial cae. Muy bien. ¿La Primera Guerra Mundial fue beneficiosa para la República Aristocrática? Sí, cuando se inicia la República, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, el Perú exportaba materia prima, algodón, azúcar, cobre, etcétera. ¿De acuerdo? Exportaba. Termina la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos es la abastecedora de dinero para la reconstrucción de los países europeos. También va a ser la inversionista de dinero durante el gobierno de Leguía. Muy bien. La República Aristocrática, el gobierno de los ricos, de la oligarquía. ¿Quiénes eran los ricos? Eran 40 familias las ricas. ¿A qué se dedicaban? A la agroexportación. Durante la República Aristocrática, los excluidos, los indígenas y obreros. El oncenio de Leguía quiso cambiar esta situación. Y él, cuando entró a gobernar, su idea fue convertir al Perú en un país de corte capitalista, donde no se trabaje tanto la agricultura, al contrario, que se promueva la inversión extranjera en el Perú y que se promueva la formación de industrias y que el comercio sea la principal actividad económica, que se abran los bancos, etc. Fue un gobierno populista porque intentó ganarse al pueblo otorgándole beneficios.
Y fue un gobierno dictatorial. ¿Por qué? Porque a sus críticos simplemente los callaba, mandándolos a la cárcel o sacándolos del Perú. Muy bien. Ahora sí comenzamos el oncenio de Leguía a desarrollar este gobierno. El oncenio de Leguía comienza en el año 1919 y termina en el año 1930. Acá tenemos a Augusto Bernardino Leguía. Vamos a definir su gobierno de manera resumida. Su gobierno fue un gobierno de dictadura civil. ¿Por qué de dictadura civil si los únicos que eran dictadores eran los militares? Pero él también fue un dictador, ya te expliqué por qué. Porque él a sus críticos los callaba. ¿Y cómo los callaba? Sacándolos del país o encarcelándolos. Este oncenio de Leguía tenía un objetivo, modernizar el Perú. ¿Por qué quería modernizar el Perú? ¿Por qué quería convertir al Perú? ¿O por qué quería convertir, ¿no?, a Lima, la capital central, en una ciudad moderna? Quería igualar Lima como lo era París, ¿de acuerdo? Como lo era Londres. Quería modernizarlo. ¿Y para qué quería modernizarlo? Para poder atraer la inversión extranjera. ¿Y la inversión de quién? De Estados Unidos. Él quería que Estados Unidos invirtiera en nuestro país, ¿de acuerdo? Pero para hacer ello, el Perú requería de dinero, porque para construir, modernizar toda una ciudad es inversión de dinero. Ahora, durante su gobierno también estableció el capitalismo, ¿no? Ya te dije que quería que nuestro país no se dedicara tanto a la agricultura, más bien que haya comercio, que haya industrias, que haya bancos, ¿ya? Un país de corte capitalista, que haya inversión del extranjero, que inviertan los extranjeros en el Perú. Y para que un extranjero invierta en el Perú, tiene que el país o la ciudad tiene que ser una ciudad moderna, ¿de acuerdo? Entonces, por ello, intentó modernizar el Perú. Su gobierno fue un gobierno de carácter populista, porque él había observado que durante la República Aristocrática, las masas que eran excluidas se levantaban contra él, contra los gobernantes, y realizaban huelgas, protestas y marchas. Los obreros, por ejemplo, formaron los sindicatos y mediante los sindicatos salieron a las huelgas a reclamar por las horas de trabajo. Y los campesinos también salieron en marcha, en protesta, y esto trajo consigo la crisis de la República Aristocrática. Y él no quería que le pase lo mismo, por eso intentó ganarse al pueblo, dándole beneficios, pero beneficios que no solucionaban su problema, solamente eran beneficios que a él le iban a servir para mantenerse en el poder. Por eso se le dice gobierno de carácter populista. ¿Por qué? Porque fue un gobierno que otorgaba beneficios para calmar a la población, para que no se levanten en huelga, pero esos beneficios no le favorecían, digamos, o no solucionaban sus problemas del pueblo. El oncenio de Leguía fue un gobierno vinculado al capitalismo de Estados Unidos. Fue un gobierno vinculadísimo a Estados Unidos. Vamos a estar vinculados económicamente a Estados Unidos por los préstamos que nos van a realizar. Préstamos para poder modernizar nuestro Perú. Muy bien. El contexto ya lo hemos visto, ¿no? Mientras que en el Perú se daba el oncenio de Leguía, en el mundo, ¿qué es lo que pasaba? Surgía como país capitalista y primera potencia Estados Unidos. Aparecía o nacía un nuevo país, la URSS, primer país socialista. Antecedentes a su gobierno de Leguía. La República Aristocrática entra en crisis y esto es aprovechado por Augusto B. Leguía para lanzarse al gobierno. ¿De acuerdo? Leguía también era un aristócrata de la época, pero él le da la espalda a los aristócratas para iniciar su gobierno. ¿De acuerdo? Y porque él le dio la espalda a los aristócratas, es que los aristócratas no lo veían con buenos ojos, lo querían sacar del poder. Muy bien.
Vamos ahora a explicar las características del oncenio de Leguía. Vamos a hablar de las económicas, sociales y políticas. Vamos a explicar las características económicas. Las características económicas del gobierno de Leguía tienen un objetivo: el desarrollo de las actividades capitalistas. Leguía, ¿qué es lo que quería? Que dentro de Lima, dentro del Perú, las actividades que se desarrollen o se trabajen sean de corte capitalista, o sea, que sean actividades industriales, actividades bancarias, actividades comerciales. Pero para convertir un país en un país capitalista, donde hay industrias, bancos y se trabaja el comercio, se requiere de inversión. Por ello, él sabía que tenía que tener dinero y su idea era que Estados Unidos le preste plata. ¿Para qué? Para poder invertir, modernizar el Perú y asimismo promover la industria, el comercio y la creación de bancos. Muy bien. Entonces, tomó las siguientes medidas y dijo: yo quiero convertir al Perú en un país donde las actividades sean actividades capitalistas. Por lo tanto, voy a pedirle préstamo a Estados Unidos. Estados Unidos le va a prestar dinero a Abel Leguía en su gobierno, va a prestar dinero a su gobierno, pero Estados Unidos se va a hacer la pregunta: ¿el Perú me podrá pagar todos los préstamos que le estoy realizando? Y para poder comprobar si el Perú puede pagar, Estados Unidos va a mandar a William Cumberland, que es un economista, va a mandarlo al Perú. ¿Para qué? Para que investigue cómo está la economía del Perú. Cumberland viene en la misión Cumberland y observa el Perú, revisa la economía y se da cuenta que el Perú no puede pagar, pero que sí tiene recursos muy importantes. Entonces Cumberland habla con Augusto B. Leguía y le pide ciertos requisitos. Le dice: Augusto B. Leguía, usted no va a poder, su gobierno no va a poder pagar los préstamos que yo le acabo, que el país le ha hecho. Pero para poder seguir prestándole dinero, usted tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Usted tiene unas aduanas. ¿Qué son las aduanas? Las aduanas es un lugar por donde se exporta y se importa productos. Y por la exportación y por la importación se recibe un dinero. Entonces le pide Cumberland que las aduanas sean entregadas a Estados Unidos. Leguía, por los préstamos, acepta. Le entrega el control de las aduanas peruanas a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos controla las aduanas. Cumberland también se da cuenta que el Perú no tiene un banco que regule la moneda. Entonces le dice: Leguía, ustedes no tienen un banco donde se regule la moneda. Entonces, quiero que fundes un banco. Y Leguía funda un banco, funda el BCR, Banco Central de Reserva. Ya había cumplido los dos requisitos, pero Cumberland le dice: falta un requisito más. Ahora, ¿quién va a ser el director de ese banco? Y Cumberland se ofrece: yo voy a ser el director de ese banco. Entonces Leguía le entrega la dirección del BCR a Cumberland. De esta manera estamos cayendo en manos de Estados Unidos. Nuestra economía va a depender de Estados Unidos. Leguía le está entregando todo a Estados Unidos. Una vez que cumple los requisitos, llegan los préstamos, el dinero, y Leguía comienza a hacer los siguientes gastos. El dinero prestado lo gasta construyendo obras públicas. Recuerden que Leguía quería embellecer Lima, quería convertir a Lima, a la ciudad, en una ciudad moderna, como lo fue París, Londres, etcétera. ¿Para qué? Para atraer la inversión extranjera de los extranjeros, ¿de acuerdo? Entonces, para ello necesitaba construir avenidas, construir palacios, construir grandes plazas, hoteles de corte internacional, ¿de acuerdo? Entonces, con ese dinero que le prestó Estados Unidos, construyó las avenidas, Venezuela, Universitaria, etcétera. Construyó palacios, el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia, construyó grandes plazas como la Plaza San Martín, mandó construir hoteles de corte internacional, como es el Hotel Bolívar,
Asimismo, también mandó construir el primer estadio, el Estadio Nacional. Y con ello también hizo una nueva modernización en la ciudad. Introdujo los primeros vehículos. Cuando estábamos en la República Aristocrática, los medios de transporte eran las carretas jaladas por caballos, pero en el gobierno de Leguía dijo no, ahora vamos a movilizarnos en vehículos y mandó traer los primeros vehículos de Estados Unidos, de la fábrica Ford. Y ahí es cuando comienza en Lima la etapa de la congestión vehicular. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En qué más gastó el dinero? Gastó el dinero también en la construcción de distritos nuevos. ¿Qué distritos nuevos creó? Como por ejemplo San Borja, ¿de acuerdo? Y así más distritos. También mandó a construir canales de irrigación. ¿En dónde? En Olmos y en Imperial. Más adelante explicaremos para qué se hicieron los distritos nuevos y para qué se mandó construir canales de irrigación. ¿Qué empresa fue la más beneficiada en nuestro país? Estados Unidos. Ella se encontraba en la sierra, en Cerro de Pasco. ¿Qué había en Cerro de Pasco? Una mina de cobre. Por lo tanto, Estados Unidos dominaba esa mina de cobre. Pero no contento con dominar la mina de cobre, quiso también construir otra empresa, una refinería. Y le pidió a Leguía, ¿no?, el permiso para construir una refinería. ¿En dónde? En La Oroya. Esta refinería era de origen estadounidense. ¿Y qué es lo que hacía? Una vez que extraía el cobre de las minas de Cerro de Pasco, ese cobre ingresaba a la refinería y en la refinería ese cobre salía transformado en lingotes, como si fueran oro, lingotes de oro pulido. Y así lo llevaban al extranjero y lo vendían a un precio más elevado. Y así Estados Unidos se enriquecía. También Estados Unidos tenía otra empresa, la IPC, que es una empresa estadounidense de petróleo. ¿Y dónde está el petróleo? En el norte de nuestro país. Entonces quiere decir que la empresa estadounidense de la IPC controlaba ahora nuestro petróleo. Pero no contento con controlar solamente el recurso del petróleo, también quiso apoderarse del suelo petrolero, de ese suelo peruano donde había petróleo. Es por ello que conversó con Leguía y le pidió que ser dueño del suelo petrolero. Y Leguía aceptó y mediante un tratado, el Laudo de París, le entregó el suelo y el recurso de petróleo a Estados Unidos. Así, la empresa de Estados Unidos se beneficiaba con nuestros recursos. Prácticamente, Leguía estaba entregando todos nuestros recursos a Estados Unidos y nuestra economía dependía de Estados Unidos. ¿Qué pasaba en la parte social? El objetivo de Leguía era controlar los grupos sociales. Recuerden que él había vivido durante la República Aristocrática y había observado cómo el pueblo se levantó en contra de los aristócratas mediante huelgas, marchas, y eso fue lo que trajo abajo al gobierno de la República Aristocrática. Él no quiso que en su gobierno pase lo mismo. Él no quiso que los grupos sociales se levanten en contra de su gobierno, porque a él no le convenía eso, ya que él quería seguir gobernando y quería tener para ello el apoyo de los grupos sociales. Entonces, para evitar que los grupos sociales se levanten en contra de su gobierno, hizo lo siguiente: a las clases altas, que estaban conformadas por la oligarquía, tanto de la costa como de la sierra, intentó controlarlas, las controló, mejor dicho, controló a la clase alta de la siguiente manera. Pero antes de ello, recuerda que él tenía temor de que la clase alta le dé golpe de estado a su gobierno o se levanten en contra de él. ¿Por qué? Porque él, recuerda, él ha sido miembro de esta clase alta, pero él, al iniciar su gobierno, le da la espalda a la oligarquía. Y entonces la oligarquía estaba enemistada con Leguía e intentaban sacarlo del poder. Y para evitar que la oligarquía ataque o atente al gobierno, a su gobierno, ¿qué fue lo que hizo? Creó una ley, la ley de aguas. La oligarquía tenía haciendas en la costa
haciendas de azúcar y haciendas de algodón. Entonces Leguía en su gobierno mandó construir canales de irrigación. Esos canales de irrigación traerían el agua de los ríos que llevarían a las haciendas costeras, tanto del azúcar como del algodón. El azúcar y el algodón. Entonces ahora, con la ley de aguas, el Estado controlaba el agua. Si los oligarcas estaban en contra del gobierno de Leguía, ¿qué es lo que hacía el Estado de Leguía? El gobierno de Leguía cerraba el agua y ya no llegaba el agua a las haciendas de los oligarcas. Entonces eso le llamó ley de aguas. Con eso controló a la clase alta, a los de la oligarquía. Ahora, los gamonales, que también pertenecían a la clase alta, ellos estaban en la sierra. ¿Cómo controlar a los gamonales? Mediante la construcción de carreteras. Él construyó carreteras de Lima a la sierra para poder transportarse y llegar rápidamente cuando hay algún disturbio o problema. Y para hacer la construcción de carreteras aplicó la política vial, construcción de carreteras. Y así controló a la oligarquía y a los gamonales. La burguesía era una nueva clase social que estaban haciendo. Eran las personas que invertían su dinero en el Perú. Pero a ellos no los controló, a ellos más bien los apoyó, ya que a él le convenía porque él promovía el capitalismo. ¿Cómo controla la clase media? A la clase media la controla de la siguiente manera. ¿Quiénes eran los de la clase media? Los de la clase media eran los profesionales de la época, abogados, economistas, etc. Y para que esta clase media no esté en contra de su gobierno, ¿qué fue lo que hizo Leguía? Leguía los va a controlar de la siguiente manera. Les va a dar trabajo. Les va a dar trabajo. Ellos van a ser los nuevos burócratas del Estado, trabajadores del Estado. Les va a dar trabajo en el Estado. Y a la misma vez también les va a dar casas donde vivir. Para ellos mandó construir los nuevos distritos en San Borja, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, así los controla la clase media. Les da trabajo y les da casas donde vivir. Entonces, la clase media se queda contenta y no hace nada en contra del gobierno de Leguía. ¿Cómo controla la clase baja? La clase baja estaba conformada, recuerda, por obreros y campesinos. Y recuerda que él no quería vivir lo que vivieron los aristócratas en su gobierno, que ellos se levanten en marcha, porque eran la mayor parte de la población. Entonces, los obreros, a finales de la República Aristocrática, hicieron huelgas, marchas, y pidieron que se les estableciera las 8 horas de trabajo, porque antes trabajaban más de 8 horas. Leguía, ¿qué hizo su gobierno? Ratificó las 8 horas de trabajo. Enfatizó nuevamente en la Constitución que los obreros solo trabajan 8 horas. Con eso los obreros se quedaron contentos. Los campesinos. Legaliza las comunidades indígenas. Los gamonales les quitaban sus terrenos de cultivo a los campesinos. Y para evitar que los gamonales les quiten sus terrenos de cultivo, Leguía en su gobierno legalizó sus tierras a los campesinos. Les dio documentos donde indiquen que esas tierras le pertenecen a ellos y que nadie se las puede quitar. Asimismo, también se quiso ganar al campesinado regalándole un día en el calendario. El 24 de junio lo promulgó como el Día del Indio, hoy en día más conocido como el Día del Campesino. Muy bien. De esa manera intentó controlar a la clase baja, otorgándole beneficios. ¿Pero para qué? Para solamente ganarse la aprobación a su gobierno, para que no se levante en marcha, en huelga. Beneficios que al final no solucionarían sus problemas. Ellos seguirían viviendo igual. Solo lo hizo para controlarlos, nada más. Por eso se llama gobierno populista. ¿Por qué? Porque da beneficios, pero no soluciona su problema. Esos beneficios solamente son para calmar las protestas, las marchas, las huelgas. Tiempo después, ¿qué hace Leguía? Declara la ley de conscripción vial. ¿Se recuerdan que él quería controlar a los gamonales de la sierra mediante la construcción de carreteras? Construía carreteras y por esas carreteras podía viajar más rápido a la sierra y controlar a los gamonales. Ya.
¿Quiénes construyeron esas carreteras? Los campesinos. Y lo construyeron gratis, sin pago alguno. De esa manera los explotó a los campesinos. Muy bien. En el aspecto político, ¿qué pasó en el gobierno de Leguía? En el aspecto político, ¿cuál es su objetivo? Lo hemos dicho. Controlar los poderes del Estado. Él quería controlar los poderes del Estado. Él controlaba el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo donde se encontraba. Él controlaba todo ello, no eran libres de hacer su trabajo. Él los controlaba, los manejaba, había mucha corrupción, ¿de acuerdo? Su gobierno fue llamado Patria Nueva. ¿Por qué? Porque el Patria Nueva significa un Perú sin oligarcas, antioligarcas, donde no gobiernen los aristócratas, los oligarcas, ya no oligarcas, un Perú antioligarcas, Patria Nueva. Por ello los oligarcas, los aristócratas, le tenían cólera, ¿de acuerdo? Estaban en contra de su gobierno. También durante su gobierno elaboró la Constitución de 1920 y en esa Constitución colocó todas las nuevas leyes que había elaborado. La ley de aguas, la ley de construcción vial, la legalización de las comunidades indígenas, el Día del Indio, etc. Y asimismo también cambió los años de gobierno de un presidente. En la República Aristocrática, el presidente solo gobernaba 4 años, ahora gobernaría 5 años, ¿de acuerdo? Entonces la Constitución estaba elaborada a su favor. Durante el gobierno de Leguía nacieron partidos populares, masas, partidos de masas. Nacieron el APRA, más conocido, el Partido Aprista, el Partido Socialista. ¿Quién era el líder del Partido Aprista? Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Y quién era el líder del Partido Socialista? José Carlos Mariátegui. Los dos eran jóvenes, a los cuales Leguía sacó del Perú. ¿Y por qué los sacó del Perú? Porque eran críticos. Ellos criticaban el gobierno de Leguía. Víctor Raúl Haya de la Torre, con tan solo 19 años, criticaba el gobierno de Leguía, originando marchas. Y eso no quería Leguía, recuerda, que él era un dictador. Él no le gustaban las críticas a su gobierno. Entonces, Víctor Raúl Haya de la Torre criticaba el gobierno de Augusto B. Leguía. Y lo mismo hacía José Carlos Mariátegui. Él trabajaba en el periódico La Razón y él criticaba en ese periódico el gobierno de Leguía. Leguía, para calmar las críticas de Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui, ¿qué fue lo que hizo? A Víctor Raúl Haya de la Torre lo envió a estudiar a México y a José Carlos Mariátegui a Italia. ¿No? Les ofreció o se van a la cárcel o se van al extranjero a estudiar. Ellos prefirieron irse al extranjero a estudiar. Y así, Víctor Raúl Haya de la Torre se va a México y José Carlos Mariátegui a Italia. Estando en México, Víctor Raúl Haya de la Torre se inicia en México la Revolución Mexicana. Y cuando regresa Víctor Raúl Haya de la Torre al Perú, regresa con nuevas propuestas para el Perú. Lo mismo pasa con José Carlos Mariátegui. Estando en Italia, se inserta en la Revolución Socialista, ideas socialistas, y cuando regresa al Perú, viene con esas nuevas ideas. Regresa Víctor Raúl Haya de la Torre y sus siguientes propuestas para el gobierno del Perú son las siguientes. Reforma agraria y nacionalizar las empresas. ¿Qué decía Víctor Raúl Haya de la Torre? Él decía que el partido aprista es un partido que busca que el campesino disfrute de las tierras que cultiva y que trabaja. Por ello, hay que repartir las tierras de los gamonales, de los hacendados, a los campesinos, porque ellos son las que la trabajan. ¿De acuerdo? A eso le llama reforma agraria. Repartir las tierras de los hacendados entre los campesinos. Nacionalizar las empresas extranjeras que se encontraban en nuestro país también debían pertenecer a nuestro propio Estado peruano. Por ello hay que nacionalizarlas, hay que convertirlas en empresas peruanas. ¿Y quiénes formarían este partido aprista? Los miembros de la clase media. Ellos formarían este partido aprista. ¿Por qué los de la clase media? Porque como eran estudiosos de la época, eran
profesionales comprendían mejor el problema o comprendían mejor a la clase alta y a la clase baja. No es que se encontraban en el centro. Entonces quiere decir que este partido aprista solo estaba conformado por miembros de la clase media. El Partido Socialista, ¿qué ideas tenía? Ideas de igualdad, ¿de acuerdo? ¿Y quiénes debían formar este Partido Socialista? Las clases sociales bajas, obreros y campesinos. Ellos debían dominar el gobierno del Perú, para José Carlos Mariátegui. Entonces nacen dos partidos, el APRA y el Partido Socialista. Leguía tuvo que afrontar problemas limítrofes durante su gobierno. ¿Ya? Fueron muchos problemas limítrofes, pero los más importantes son el problema limítrofe con Colombia y el problema limítrofe con Chile. Vamos a ver a continuación el mapa. Tenemos acá el mapa del Perú, una parte, la parte norte de nuestro mapa del Perú. Observemos, por el norte tenemos a un vecino, Colombia. Muy bien, vemos estas líneas entrecortadas amarillas, ya. Estas líneas entrecortadas amarillas durante el gobierno de Leguía era el límite fronterizo entre Perú y Colombia por el norte. Pero Colombia, mediante el tratado Salomón Lozano, firmado durante el gobierno de Leguía, ahora el límite fronterizo entre Perú y Colombia ya no sería el río Caquetá, este río Caquetá que está acá entre líneas entrecortadas amarillas, no. Ahora, el límite fronterizo entre Perú y Colombia sería el río Putumayo, el río Putumayo, esa franja negra. Quiere decir que le estábamos regalando territorio a Colombia. Durante el gobierno de Leguía se firma el Tratado Salomón Lozano y con ello el Perú acepta que la frontera entre Perú y Colombia no es en el río Caquetá, sino en el río Putumayo. ¿De acuerdo? Aparte de ello, también el Perú le regala territorio a Colombia. Vemos esta parte roja, acá hay una figura de un trapecio. Este es el famoso trapecio amazónico. Este trapecio amazónico es regalado a Colombia durante el gobierno de Leguía. ¿Por orden de quién? Por orden de quién? De Estados Unidos, ¿de acuerdo? De Estados Unidos. Entonces, Augusto B. Leguía le regala este trapecio amazónico a Colombia. ¿Y qué población había acá? La población de Leticia. Ni siquiera hubo una guerra, un enfrentamiento, no, así fácilmente Leguía le regaló este trapecio amazónico a Colombia, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, seguimos. El otro problema limítrofe durante el gobierno de Leguía fue con Chile. ¿Se recuerdan que nosotros teníamos problemas con Chile tras la Guerra del Pacífico? Ya Chile se había quedado con Tacna y Arica. Recuerdan que Tacna regresó, pero Arica iba a regresar al Perú mediante la firma de un plebiscito. ¿De acuerdo? Mediante la firma de un plebiscito. Ya, entonces, ¿qué sucede? Ese plebiscito no se realiza. Ese plebiscito es una consulta al pueblo si quiere volver o no quiere volver. Y la mayoría de la población en Arica y en Tacna era población peruana. Por lo tanto, si se hacía el plebiscito, definitivamente la población iba a querer regresar a su territorio. No se hizo ese plebiscito y para que no haya problemas con enfrentamientos de una nueva guerra con Perú y Chile, se firma en el gobierno de Leguía el Tratado de Lima, donde el Perú acepta que Arica le pertenece a Chile. Y así, Chile nos arrebata un puerto, el puerto de Arica. Estos van a ser los dos tratados firmados durante el gobierno de Augusto B. Leguía. ¿Cómo llega a caer en crisis su gobierno de Augusto B. Leguía? Un gobierno de 11 años. ¿Cómo llega a crisis? ¿Cómo cae el gobierno? La crisis del oncenio se origina por dos causas. Causas externas y causas internas. Las causas externas se producen cuando sucede el famoso crack de 1929. Cuando se origina el famoso crack de 1929, ahí es donde se origina
la crisis del oncenio de Leguía. Estados Unidos cae económicamente, la bolsa de valores de Estados Unidos cae y con ello cae la economía mundial, ya que Estados Unidos le prestaba dinero al mundo entero, a toda Latinoamérica y a la misma vez también prestaba dinero a Europa. ¿No? En Latinoamérica, no solamente el Perú, le prestaba también a Chile, Argentina, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando cae la bolsa de valores en el año 1929 en Estados Unidos, se produce el crack, crisis económica. Y los préstamos que Estados Unidos realizaba al Perú cesaron, pararon. Los bancos, las industrias de Estados Unidos paralizan, caen. Ya no producen las industrias, no hay dinero para comprar materia prima, los bancos pierden dinero. Entonces, una crisis externa. Esta crisis externa influye en la crisis interna en el Perú. ¿Por qué? Porque nuestra economía dependía de Estados Unidos. Y si Estados Unidos ya no nos presta dinero, los préstamos cesan. Y si ya no hay préstamos, ¿cómo se construye o cómo se reconstruye o cómo se embellece Lima? ¿Te recuerdas? Construcción de avenidas, palacios, hoteles, etcétera. ¿Cómo se construye? No se puede. Ahora, en esa construcción que ya se había iniciado, habían trabajadores, una gran cantidad de trabajadores. Y si los trabajadores cesan los préstamos, no se puede avanzar con la construcción. ¿Quiénes se quedan sin dinero? ¿Quiénes los que sufren más? Los trabajadores. Y los trabajadores se quedan desempleados. ¿Y eso qué origina? Que los trabajadores marchen, protesten, hagan huelgas contra el gobierno del presidente. Ahora, económicamente también, si la industria extranjera cae, no tienen dinero para comprar materia prima. Por lo tanto, la materia prima del Perú se paraliza, la venta de materia prima. O sea, caen las exportaciones. El Perú ya no exporta materia prima. Y si no exporta, no hay ingreso económico. Causas externas e internas. Esta crisis es aprovechada ¿por quién? Por la oligarquía, quien estaba en desacuerdo, recuerda, con el gobierno de Leguía, porque Leguía les había dado la espalda, ¿se recuerdan? Leguía les había dado la espalda a los oligarcas cuando llegó al poder. Entonces, los oligarcas estaban molestos con él, no estaban de acuerdo con su gobierno. Ellos apoyan a un militar, el señor Sánchez Cerro. Este militar Sánchez Cerro da un golpe de Estado al gobierno de Augusto B. Leguía. ¿Dónde inicia el golpe de Estado? En Arequipa. Y Arequipa marcha a la ciudad de Lima y así se acaba el gobierno de Augusto B. Leguía. Termina su gobierno y ahora comienza el gobierno de los militares, el tercer militarismo, a la cabeza dirigido por Luis Miguel Sánchez Cerro, apoyado ¿por quién? Por la oligarquía peruana. Entonces, hemos culminado nuestra explicación del gobierno de Augusto B. Leguía.